¿Cómo murió Caín? El primer homicida de la historia. La Biblia lo revela. Bienvenidos a un nuevo video de Historias Sagradas. En esta oportunidad hablaremos sobre el triste desenlace que tuvo lugar en manos de Caín y de cómo, a partir de aquí, su vida no fue la misma. ¿Qué clase de escenarios lo llevaron a tomar esta acción? Para poder comprender este tema, lo mejor es empezar desde el inicio de todo. Antes, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. ¡Vamos a ello! Para nadie es un secreto que este desenlace marcó un antes y un después sobre los pensamientos que Dios tenía sobre los seres humanos, porque fue aquí donde empezó a manifestarse la envidia, el resentimiento y un sinfín de actividades que son vistas en la actualidad, más que todo en las amistades que pudiésemos haber tenido en el pasado. Según el relato bíblico, Dios creó el primer ser humano llamado Adán, formándolo del polvo de la tierra y dándole vida al soplarle aliento de vida. Adán fue colocado en el jardín de Edén, un lugar de belleza y abundancia donde podía disfrutar de todo lo que había en él. Sin embargo, Dios notó que Adán estaba solo y decidió crear una compañera adecuada para él. Entonces, Dios formó a Eva, la primera mujer, a partir de una de las costillas de Adán. Cuando Adán la vio, la reconoció como parte de él mismo y se sintió completo. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios y vieron el jardín de Edén un paraíso terrenal. Disfrutaron de una relación cercana con Dios. Originalmente, Dios les dio instrucciones para que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que si lo hacían, morirían. Sin embargo, Eva fue tentada por la serpiente, que era en realidad Satanás disfrazado, y comió del fruto prohibido. Eva también ofreció a Adán, y él también comió. Este acto de desobediencia, conocido como el pecado original, llevó a la caída de la humanidad y el alejamiento de la presencia directa de Dios. Después de la expulsión del jardín de Edén, Adán y Eva comenzaron a vivir fuera del paraíso, y su desobediencia tuvo consecuencias tanto para ellos como para toda la humanidad, porque, sin saberlo, le dieron entrada a lo que hoy día vendría siendo conocido como la maldad. Después de su desobediencia, Dios los expulsó del jardín de Edén, donde habían vivido en comunión directa con Él. Esta expulsión significa que ya no tendrían acceso a los beneficios y a la protección que el jardín les proporcionaba. Como resultado de su pecado, Dios le dijo a Adán que tendría que trabajar arduamente para obtener alimentos de la tierra. Le mencionó que el suelo estaría maldito y produciría espinas, lo que haría que el trabajo fuera difícil y doloroso. Dios condenó a Caín a una vida de vagabundeo. Caín fue expulsado de su tierra natal y se le prohibió establecerse en un lugar fijo. Esta condición de destierro llevó a Caín a vivir una vida nómada, lejos de su hogar, en una marca de protección para evitar que otros lo mataran en venganza por su crimen. Dios puso una señal o marca en Caín para protegerlo. La naturaleza exacta de esta marca no se especifica en el relato bíblico. El castigo de Caín por su crimen no solo implicaba consecuencias físicas y materiales, sino una carga emocional y espiritual. La marca y el destierro simbolizan su separación de la comunidad y su carga moral como asesino. Este tipo de sanción fue estrictamente por su crimen, que sirve como una lección moral entre la tradición judeocristiana, advirtiendo sobre las consecuencias del pecado y la violencia fratricida. También muestra la justicia y la misericordia de Dios al dar a Caín una oportunidad para arrepentirse a pesar de las consecuencias de sus acciones. Caín se convierte así en un arquetipo bíblico del pecado, la envidia y el homicidio fratricida. La historia de Caín y Abel se considera como una advertencia moral sobre los peligros de la envidia, la ira y la falta de control de los impulsos violentos. La historia de Caín en la Biblia muestra a un individuo que no es capaz de manejar adecuadamente sus emociones negativas, lo que lo llevó a cometer un acto terrible. Su historia se convierte en una advertencia moral sobre los peligros de permitir que los sentimientos negativos nos dominen y nos lleven a acciones destructivas. Antes de que Dios mostrara su preferencia por la ofrenda de Abel,
es razonable suponer que los dos hermanos vivían y trabajaban juntos en el mismo entorno familiar. La Biblia menciona que Abel era un pastor de ovejas, mientras que Caín era un agricultor. Es posible que trabajaran en campos cercanos y compartieran cierta convivencia en relación fraterna. No obstante, el relato bíblico sugiere que las cosas cambiaron cuando Dios mostró favoritismo hacia la ofrenda de Abel y no hacia la de Caín. Esto generó en Caín una fuerte envidia y celos hacia su hermano. En lugar de procesar sus sentimientos de manera constructiva o hablar con Dios para buscar su aprobación, permitió que la ira y el resentimiento lo dominaran. Esta envidia y estos celos desembocaron en un acto de violencia extremo, llevando a Caín a asesinar a su propio hermano. Es evidente que después de este crimen, la relación entre ellos ya no pudo existir. Abel fue asesinado y Caín condenado por Dios a una vida de vagabundeo y sufrimiento. La historia de Caín y Abel se convierte en un ejemplo trágico de cómo los celos y la envidia pueden destruir relaciones y llevar a acciones terribles. También nos recuerda la importancia de manejar adecuadamente nuestras emociones y buscar soluciones pacíficas en lugar de ceder a la ira y la violencia. La relación entre las historias de Adán y sus hijos Caín y Abel radica en la transmisión del pecado y las consecuencias. Adán y Eva, como los primeros seres humanos, representan a la humanidad en su conjunto. Su desobediencia trajo el pecado al mundo y separó a la humanidad de la comunión directa con Dios. La historia de Caín y Abel muestra cómo el pecado se manifestó en la relación entre hermanos, llevando al asesinato y a la ruptura de la armonía familiar. La envidia, los celos y la ira de Caín son el resultado directo de la caída de la humanidad y la presencia del pecado en el mundo. Además, estas historias también abordan temas como la responsabilidad individual, el libre albedrío y las consecuencias de nuestras acciones. La desobediencia de Adán y Eva y el pecado de Caín tienen repercusiones, no solo para ellos, sino también para las generaciones futuras. En conjunto, estas historias ofrecen una visión de la condición humana, la necesidad de redención y la importancia de buscar la reconciliación y la comunión con Dios y nuestros semejantes, porque para nadie es un secreto que, a pesar de nuestros esfuerzos, muchas veces cometemos el error de dejarnos llevar por la impulsividad. Y esto trae como resultado muchas acciones que, en vez de beneficiarnos, nos perjudican. Esto fue lo que le pasó a Adán y a Eva, porque después de su pecado, todo cambió, y no de la mejor manera para el resto de las personas. Es importante mencionar que la historia de Adán y Eva y la posterior historia de Caín y Abel ilustran la realidad del pecado y sus consecuencias. La caída de Adán y Eva y el fratricidio de Caín y Abel destacan la necesidad de redención y la importancia de reconciliarse con Dios, mientras que la historia de Caín y Abel destaca la importancia de la ofrenda adecuada y la relación con Dios. Abel ofreció un sacrificio aceptado por Dios debido a su actitud y obediencia y fe, mientras que el sacrificio de Caín fue rechazado debido a su actitud de resentimiento y falta de fe. Esto subraya la importancia de una actitud sincera y una relación genuina con Dios. Aunque este concepto ha cambiado con el pasar de los años, sobre todo para quienes piensan que las acciones que tomó Dios después de lo de Adán y Eva fueron extremistas debido a que ni siquiera Él, una persona tan perfecta, cometió varios errores en confiar en personas que no debía. Pero la moraleja que deja toda esta historia es que debemos pensar antes de actuar. Es importante mencionar que ambos hermanos habían sido enseñados a adorar a Dios, ya que sus padres habían estado muy unidos a esta deidad. Por lo tanto, decidieron entregar sus tributos a Dios y así recibir grandes dones y que sus vidas fueran mejores. Pero claramente pasó todo lo contrario, y Dios decidió recompensar a Abel por su gran ofrenda. Estas son dos historias duras, la de Adán y Eva y la de Caín y Abel. Historias reflexivas en las cuales queremos que tú opines, ya que eres el protagonista de este canal. Así que por supuesto, escribe en la cajita de comentarios sobre la historia de Caín y Abel. Y por supuesto, lo que opinas. Haznos saber en la sección de abajo. Gracias por llegar hasta el final.
Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a Historias Sagradas. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.